Cordial saludo a todos y todas en este día. La literatura es una percepción sobre el mundo, una interpretación que se hace con base en hechos reales o ficticios. Esto quiere decir que cualquier cosa es susceptible de ser narrada: el amor, el odio, la angustia, la guerra. Y también significa que leer entonces va más allá de la simple decodificación de las palabras, de los signos y los símbolos. Leer es un proceso de interpretación que tiene que ver con la representación que hacemos del mundo y de lo que nos rodea. Bienvenidos a este canal que pretende estimular el placer de la lectura, el diálogo entre autores y obras. Mi nombre es Héctor Pinilla y esta es La Boca del Ciego. En el día de hoy tenemos el choque de dos civilizaciones, el estallido cultural de dos pueblos que tienen concepciones de la vida diametralmente opuestas. De un lado, los ingleses, con su positivismo, su racionalismo, que condujo a que desarrollaran la primera revolución industrial, con una idea de supuesto progreso y desarrollo para la humanidad entera. Para eso debían llegar a ciertas poblaciones y territorios, a colonias, para poder extraer de ellas las materias primas que se necesitaban en Londres, en Birmingham, en Manchester. Del otro lado está la visión de los pueblos aborígenes que se niegan a ser conquistados, que resisten la dominación, que se enfrentan a ella con uñas y dientes. Esa es la temática que nos propone Rudyard Kipling en La Marca de la Bestia, una obra escrita por allá en 1890, en plena colonización inglesa. Comencemos. El texto de Kipling es una novela corta. Se denomina novela corta porque está diseñada para ser leída en una sola sentada. No alcanza a tener 40 páginas. La estructura que hemos diseñado para el día de hoy consiste en lo siguiente. Vas a escuchar dos breves narraciones creadas de manera libre a partir de la narración de Kipling. Después de cada una de ellas escucharás análisis y reflexiones que te ayudarán a ampliar la interpretación. Que lo disfrutes. Está bien, se los voy a contar. Espero que lo que les diga no salga jamás de esta habitación. Deben darme su palabra solemne de que nadie más se enterará. Se silenciaron. La familia Kipling se miraba con incredulidad. ¿Hablas en serio? Me estás asustando, amor, le había dicho Caroline, su novia, quien no salía del asombro al escuchar las palabras de quien acababa de llegar de Bombay. Nunca he hablado tan en serio en toda mi vida. Si deciden escuchar lo que tengo que decirles, deben prometerme que ni siquiera bajo peligro de muerte lo dirán a nadie. Hijo, realmente me sorprendes. No entiendo qué ocurre. ¿Por qué has envuelto todo esto en un halo de misterio? Simplemente hemos preguntado ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado en la India? Hemos notado que estás un tanto silencioso, extraño, huraño, si me permites. No tienes que decirnos esto. Somos tus padres, los menos interesados en que algo malo te ocurra. Estoy seguro que tu hermana y Caroline piensan lo mismo, así que lo sé, padre, lo sé y lo agradezco. Sin embargo, debo ser enfático. Cuando me escuches, sabrás que lo que digo es asombroso. La hermana de Rudyard se había levantado y mientras los demás hablaban disponía una tercera taza de té. Observaba a los miembros de su familia y trataba de simular el susto que las palabras de su hermano producían en ella. Bombay es una ciudad extraña, habitada por seres más extraños aún, salvajes para decirlo rápidamente. Sus costumbres no son lo que pudiéramos entender como civilizadas. Durante estos 8 años que estuve allí, no pude establecer ni una sola relación personal. Nos odian, nos ven como usurpadores. Todos lo sabemos. Por esa razón no podemos deambular por las calles, por áreas alejadas. Debemos permanecer en los fuertes, en los clubes o en el centro de la ciudad.
Apartarnos de estos lugares supone correr un riesgo que se puede pagar caro. En el día debíamos ir armados. Siempre llevaba 2 pistolas y un rifle. Si íbamos a salir de territorio conocido, llevábamos además dinamita y otros pertrechos. Cuando Fleet llegó, me comprometí a acompañarlo a las zonas montañosas. Allí era donde su padre le había heredado sus propiedades. Debíamos internarnos en la espesa selva durante algunas horas. Era un viaje riesgoso. Pedimos el acompañamiento de un policía que conociera las lenguas de los aborígenes, Strickland, con quien terminamos siendo amigos entrañables. Tardamos 3 días en llegar a la aldea. Los residentes del lugar eran huraños. No respondían a nuestras preguntas. Fleet quería saber con exactitud cuáles eran los linderos de su vivienda y nadie le decía una palabra. Fuimos donde el sacerdote del lugar, quien nos amenazó. Dijo que lo más conveniente era que nos alejáramos sin reclamar. Fleet no esperó la traducción del policía que nos acompañaba y le propinó un fuerte golpe. Se movieron flechas, arcos, cerbatanas. Ayudé al sacerdote a levantarse y le pedí excusas. Hice que le tradujeran que habíamos comprendido algo mal, que no queríamos problemas. El sacerdote se incorporó, levantó sus manos para calmar a los aborígenes. Al momento desaparecieron como por arte de magia. El sacerdote señaló a Fleet los terrenos que le correspondían de acuerdo con el documento oficial. El terreno se ubicaba justo en las inmediaciones de un cementerio indígena. Agradecimos. Fleet dijo que regresaría con un destacamento militar y que haría uso de su propiedad. El sacerdote no dijo nada. Se limitó a mirarnos partir. El viaje de regreso lo hicimos en menos tiempo. Sabíamos que nos podían atacar en medio del camino. Cabalgamos día y noche, sin parar, hasta que uno de los caballos reventó casi en la entrada de Bombay. Dejamos los otros 2 animales en las caballerizas y nos fuimos a descansar. La noche siguiente era Año Nuevo y debíamos estar listos para ir al club inglés y celebrar con nuestros compatriotas. Llegamos los 3 al club. Era muy bueno encontrarse con otros patriotas como nosotros que estaban colonizando territorio salvaje para llevar prosperidad a nuestras familias en Londres. Desde nuestra llegada bebimos y comimos con deleite. A eso de las 3 de la mañana debíamos regresar a nuestro hotel. Como los caballos estaban agotados, teníamos que caminar. Era una distancia relativamente corta, pero nunca paseábamos a esas horas. Desafortunadamente, Fleet estaba totalmente ebrio y eso retrasó nuestro regreso. El señor Kipling se había acercado a la licorera. Había servido unos tragos sin hacer demasiado ruido para no interrumpir la narración. Observó el rostro de su esposa y notó que estaba preocupada. Las manos de Caroline apretaban sudorosas un pañuelo que sostenía. Estábamos a escasos 100 o 200 metros de nuestro hotel cuando vimos una tienda que antes no estaba allí. Era una especie de choza iluminada de la que salían voces y tambores. Fleet quiso acercarse, intentamos detenerlo, vociferaba, insultaba a quienes estaban dentro. La música se detuvo. Hombres de cuerpos formidables, prácticamente desnudos, salían de la tienda. Sus rostros iban pintarrajeados. Emitían unos aullidos que nos paralizaron. Strickland quiso echar mano a su arma. Traté de calmarlo. Cuando nos dimos cuenta, estábamos rodeados. No teníamos ninguna oportunidad. Fleet seguía diciendo estupideces. Súbitamente se nos soltó. Se acercó corriendo hacia el único hombre que cubría su cuerpo con una piel de oso o de algo parecido. Violentamente le quitó el abrigo y le tiró el cigarrillo en la cara. El ambiente estaba tenso. Un hombre que no habíamos percibido se acercó a Fleet y lo empujó colocándole las manos en el pecho. Pude evitar que se cayera. Inmediatamente hubo murmullos, como una bandada de murciélagos, y se fueron, desaparecieron. No supimos a dónde se habían ido. Misteriosamente nos dejaron solos en la mitad de la oscuridad. La colonización puede ser vista desde distintos ángulos y matices, desde el nivel cultural, social, económico, etc. Lo que es cierto es que plantea de entrada una confrontación
de dos discursos distintos. Hay algunas teorías que sostienen que el país que hace de colonizador necesita del atraso del país colonizado. Es decir, el país periférico, en este caso la India, debe estar atrasado, su modelo es de atraso, sus recursos son llevados al país central, en este caso Inglaterra, como diría Eduardo Galeano, en las venas abiertas de América Latina. El atraso de la colonia supone el desarrollo del país que coloniza, ¿verdad? Porque quien coloniza lo hace gracias a que el otro se dejó atrasar. Entonces, evidentemente, el conflicto está servido. Y el conflicto está servido aún más desde el punto de vista ideológico, porque desde el punto de vista ideológico, los ingleses se hicieron ver como seres fríos, racionales, rectos, probos, etc. Y se vio, o se mostró más bien a las culturas como todo lo contrario, como seres atrasados, como seres carentes de un pensamiento racional, carentes de pensamiento lógico y que buscaban ejemplos mixtificatorios, explicaciones mágicas para la realidad. El conflicto entonces estaba servido. De un lado, un pueblo que cree en el equilibrio, en la armonía con la naturaleza, en una relación armónica con su medio. Y de otro lado, la cultura que llega arrasándolo todo, rompiendo ese equilibrio, rompiendo ese orden, y cada una de estas dos culturas se vale de presupuestos ideológicos para justificar su actuar, ¿sí? Entonces los indígenas acuden al chamanismo, a sus relatos, a sus historias, etc. Y los invasores, los ingleses, se sustentan en sus teorías positivistas, científicas, tecnócratas, etc. Fíjense que al inicio de este relato hay un epígrafe, un proverbio indígena que hace las veces de epígrafe y que dice más o menos así: vuestros dioses y mis dioses, ¿acaso sabemos vosotros o yo quiénes son más poderosos? De entrada entonces plantea aquí que hay una dualidad que está por resolverse. El título de Kipling hace alusión directa al Apocalipsis de Juan, en el capítulo 13. Leamos. Esta bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como los de oso, y su boca como la de león, y le dio el dragón su fuerza y su gran poder. Fíjense que esta idea se opone a la idea de Dios. ¿Por qué? Porque la bestia es el ser que cambia, que se altera, que se modifica. En cambio, Dios es el inalterable, el inmodificable, el eterno. Luego hay una construcción binaria en este relato, ¿verdad? Y ya sabemos por Michel Foucault que esa construcción binaria viene heredada del poder. Es el poder el que establece lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo. Y a partir de esa construcción binaria, el poder, mediante la normalización, induce a los ciudadanos en cuál debe ser el comportamiento deseable. Hay entonces una construcción dialéctica en esta novela. Es la lucha del bien contra el mal. Es un diálogo permanente entre opuestos. El mal asociado a lo negro, a lo oscuro, a la noche, a lo indígena, a lo que resiste, ¿verdad? Y el bien asociado a lo inglés, a lo bueno, a lo lindo, a lo convencional, a lo que está bien. Recordemos que Kipling, si bien nació en la India, se considera inglés y hace parte de este proyecto, por lo menos ideológicamente. Conseguimos acostar a Fleet sobre las 5 de la mañana. Strickland y yo nos fuimos al restaurante del hotel a buscar un trago de whisky adicional para tratar de entender lo que había pasado.
Por más que intentamos comprender, no pudimos saber lo que había ocurrido. A las 7 de la mañana fuimos a descansar con la promesa de vernos para almorzar. Salí de mi cuarto a las 6 de la tarde. Había recuperado la energía perdida durante los días anteriores. Al llegar a la entrada del restaurante, vi que Strickland se acercaba. Fuimos a ver a Fleet para que nos acompañara a comer. La puerta estaba abierta. Entramos. Todo estaba en silencio. El único ruido venía del baño. Nuestro compañero era un hombre extremadamente ordenado. Cada cosa ocupaba el lugar indicado y nada salía de ese orden enfermizo que le daba. Por esa razón nos llamó la atención ver el desorden que había allí. Había ropas en el piso, tiradas sobre las sillas, zapatos destrozados, el retrato de su novia Lena roto en la mitad del cuarto. Estábamos presenciando la escena cuando apareció. Acababa de ducharse, tenía una toalla cubriéndole la parte inferior del cuerpo. Era un hombre de cuerpo atlético. Parece que he bebido más de la cuenta, dijo. No recuerdo nada, cómo llegamos, qué pasó en absoluto, no sé qué me pasó. ¿Con qué me pude haber golpeado? Miren. Nos mostró su pecho, una mancha oscura lo adornaba, parecía una flor del tamaño de un puño. Inmediatamente nos miramos con Strickland. Nos aproximamos para ver. Le preguntamos si tenía algún dolor. Dijo que no. ¿Qué ha pasado en el cuarto? ¿A qué se debe este desorden?, inquirió Strickland. Ya me lo había preguntado. No tengo la más mínima idea. No sé si fue que no pude controlar la embriaguez o que me han intentado robar. Al salir de la habitación, me acerqué a uno de los encargados del hotel. Le pregunté si sabía algo de lo ocurrido en la habitación de mi amigo. Me miró con extrañeza, acercó su boca a mis oídos y dijo: «Su amigo es un salvaje. Esta mañana llegó a destrozarlo todo. En verdad nos asustamos. Se oían ruidos de madera rompiéndose, cristales quebrándose. Mi esposa afirma que escuchó aullidos. Creo que le vamos a tener que cargar los destrozos a su cuenta». Durante la cena quería tocar el tema con mis amigos, sin embargo, la oportunidad no se dio. No habíamos comido bien últimamente, así que nos dedicamos a comer sin preámbulos. Fleet finalizó la cena en un santiamén. Pidió otro pedazo generoso de carne, masticaba volteando la boca y salía baba de sus comisuras. Con los ojos llamé la atención de Strickland. Dijo que iría a buscar al doctor Dumois para saber qué hacer. Lo llevé hasta mi cuarto para esperar al doctor. Me entretuve buscando los cigarrillos. Estaba a punto de fumar. Quedé con el Camel en la boca. Fleet estaba en la parte posterior del hotel arrastrándose por la tierra. Se ponía hierba en el rostro. Me pareció que comía bichos del suelo. El estupor era total. El doctor nos recomendó amarrarlo con fuertes correas. Diagnosticó hidrocefalia. No quedamos conformes con lo dicho por el médico. No obstante, lo entramos al cuarto y lo amarramos fuertemente. Compramos whisky, cigarrillos, un poco de opio. Iba a ser una larga noche. Debíamos vigilar a nuestro amigo. Salíamos por turnos a fumar. La luna estaba redonda, radiante, plena. De repente escuchamos tambores a lo lejos, después aullidos que se aproximaban cada vez más. Strickland se acercó a observar en dirección a la selva. De allí provenían los sonidos. Entramos, pusimos cerrojos, cargamos nuestras armas. Al amanecer los ruidos eran cada vez más ensordecedores. Nos rodeaban. Me acercaba a la ventana con la espalda puesta contra la pared. Corría la cortina para tratar de ver en la oscuridad. No podía ver nada. Estábamos pendientes de lo que pudiera ocurrir fuera que olvidamos a Fleet. De un momento a otro había roto las cuerdas. Lo supimos porque los aullidos externos empezaron a ser respondidos desde dentro. Largos dientes sobresalían de su boca. De allí colgaba una lengua gigantesca que casi rozaba su pecho. Sus ojos eran de un verde intenso. La piel había sido reemplazada por una espesa capa de pelo. Al incorporarse, nos superaba por más de 3 cabezas. Traté de detenerlo. Fue entonces cuando descargó un violento golpe en mi pecho. Fui arrojado por lo menos 2 o 3 metros. Sin prestar atención a nuestra presencia, derribó la puerta de la habitación y se dirigió camino a los árboles, en medio de terribles aullidos.
temo la luna. Esto quiere decir que el hombre lobo tiene una tradición extensísima en los países europeos. Si quieres profundizar en este tema en particular, yo te invito a que leas el libro de Sabine Baring que se llama El libro del hombre lobo, justamente. Allí tú vas a ver cuál es el origen de las leyendas del hombre lobo en Inglaterra, en Francia, en España, etc. Es decir, Sabine Baring nos demuestra que la construcción del hombre lobo es una construcción prototípica. Es alguien que dentro de su comunidad se resiste a hacerle daño a los que ama, y algo ajeno a él lo hace alterarse, ¿sí? Una fase lunar, un hechizo mágico o una mordedura. Fíjense que en ese sentido The Walking Dead no es sino una reinterpretación de este mito. Bien, cuando la situación está más álgida y terrible, digamos, cuando es inminente el fin de todo, de la civilización, aparecerá el héroe, que obviamente también tiene una construcción prototípica. El héroe es alguien que no se quiere comprometer, que no se quiere arriesgar, que no quiere ir a la aventura porque lo que se pone en juego pues es la vida misma. Así es de que el héroe no quiere ir, no quiere abandonar Londres para ir hasta la India a enfrentarse a la bestia, ¿verdad? Entonces se resiste, no quiere hacerlo. Pero bueno, las circunstancias confabulan y termina yendo, atravesando el canal del Suez, llegando al sitio donde está el mal. El sitio donde está el mal, el sitio del tabú, donde nadie va para regresar, ¿sí? Bueno, pues él va, logra enfrentarse a la bestia con la ayuda de sus dioses, la derrota y regresa para contarlo. Es decir, que el héroe no es solo aquel que derrota a la bestia, que derrota al mal, sino que además es el poseedor del conocimiento, el dueño del relato. Es decir, que en términos de Foucault es el héroe quien va a establecer el código binario que la sociedad va a emplear para comportarse. Muy bien, queridos y queridas. De esta manera llegamos al final de nuestra conversación alrededor de La marca de la bestia de Rudyard Kipling. Hemos leído una edición que circula por internet de Ediciones Luarna. Es gratis. Si te animas, ahí está. En la siguiente entrega nos veremos con un libro más, otra de las joyas de la tradición cultural humana. Gracias por leer, por romper las barreras de lo establecido, por deshacer el código binario que decía Foucault. Recuerden al maestro Benito Taibo, leer es resistir. Te invito a suscribirte a este canal, a activar la campanita y a hacer los comentarios que consideres pertinentes para saber tus gustos y posibles lecturas. Abrazos.